Chicos, buenas noches. Soy John Rodríguez, el docente y doctor encargado de la Cátedra de Casos Clínicos y el curso de exámenes integradores. En esta oportunidad vamos a revisar el siguiente caso clínico referido al tema de tiroides. Entonces, en esta semana, ¿qué les ha tocado tratar? Tiroides. ¿Sí? Pero antes de eso, antes de tratar el tema, vamos a hacer un pequeño, rápido y conciso repaso de la embriología, la histología, parte de la fisiología y todo eso lo que nos va a conllevar a ¿qué? A la explicación fisiopatológica del caso clínico y explicar cada síntoma, cada signo, cada cosa que ha manifestado el paciente, por qué le han dado el tratamiento, cuáles han sido los exámenes de laboratorio que le han realizado y que han encontrado. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte es referido, vamos a ponerlo por acá, a la parte embriológica, ¿sí? Embriología. ¿Y qué te dice la embriología de la tiroides? Tiroides, y llamemos también a la paratiroides, que ahí van a estar muy relacionadas. ¿Qué nos dice? Vamos por la imagen de la derecha. Aproximadamente en la cuarta semana de gestación, nosotros vamos a tener unas estructuras embriológicas que van a ser, por un lado, las bolsas faringias, que si nosotros vemos esta imagen, es todo lo que está contenido de amarillo. La bolsa faringia, hay que recordarnos que deriva de una capa germinativa que es el endodermo. Endodermo, ¿de acuerdo? En la parte externa tenemos la hendidura faringia, que deriva de la siguiente capa germinativa, que es el ectodermo. Y entre esas dos tenemos unas estructuras que son los arcos faringios, que ya hemos visto clases más atrás, casos clínicos más atrás, cuáles eran las importancias y qué orígenes embriológicos daban los arcos faringios. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en este amiguito, que son las bolsas faringias. ¿Por qué? Porque entre la primera y segunda bolsa faringia se establece una estructura, que es esta de acá, una estructura que empieza a producirse aproximadamente en la cuarta semana de gestación. Entonces, ¿qué va a originar? Va a originar una proliferación. ¿Una proliferación de quién? Del endodermo. Esa proliferación del endodermo en esta estructura que está de amarillo, que a la larga llega a formarse ¿qué? La faringe, de aquí se llega a formar la faringe. Esta estructura, ¿qué va a producir? Va a formar algo que va a conocerse como agujero ciego, ¿de acuerdo? Entonces, la primera estructura que tú debes aprender es que a la cuarta semana, a partir de la bolsa faringia, pero específicamente de la capa germinativa del endodermo, empieza a proliferar y va a formar ¿qué? El agujero ciego, ¿sí? Este agujero ciego se va a formar entre la primera y la segunda bolsa faringia. Ahora, si tú has visto o has leído Lachman, ¿qué te dice Lachman? Lachman te dice que a nivel de la primera y segunda bolsa faringia, cuando sigue progresando en su desarrollo, a esta estructura que está acá, esta de acá, se llega a evolucionar a algo que posteriormente llegaría a formar la lengua. ¿A esto cómo se llama? El tubérculo impar. El tubérculo impar. Mientras que la segunda bolsa faringia, que está por acá, llega a formar algo que se llama la cópula. Por eso, pregunta de examen, te dicen,
¿A partir de qué estructuras o entre qué estructuras se llega a formar el primer inicio de la tiroides? Es una proliferación endodérmica que se forma entre el tubérculo impar y la cúpula de la faringe. ¿De acuerdo? En otros libros lo vas a encontrar que viene a ser una proliferación del endodermo que ocurre entre la primera y segunda bolsa faríngea y que posteriormente va a llegar a formar ¿qué? El agujero ciego. Entonces, si nos acercamos hacia la parte de abajo, este agujero ciego empieza a formarse como un hoyito, un huequito acá. Un huequito se empieza a formar acá. Eso va a ser el agujero ciego. ¿De acuerdo? Este agujero ciego, vamos a señalarlo por acá y resaltarlo porque es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Espérate. Este agujero ciego que se llega a formar acá, posteriormente, ¿qué ocurre con este amiguito? Llega a proliferarse y empieza a excavarse. Entonces, vamos a la imagen de aquí abajo. ¿Y qué ocurre? Que el agujero ciego que se estaba formando en un inicio en la parte del piso de la faringe, empieza a progresar y se empieza a hacer como un canal. Y ahí se llama el primordio faríngeo. Este primordio faríngeo, que estaba en un inicio así, empieza a hacerse un poco más profundo, un poco más profundo, un poco más profundo, y llega a formar algo que es pregunta de examen y está acá, el conducto tirogloso. Este conducto tirogloso se sigue desarrollando y aproximadamente en la séptima semana se llega a formar lo que denominamos tiroides, ¿sí? Entonces, mira, vas a tener que acordarte lo siguiente. Cuarta semana, ¿qué ocurre? En el piso de la faringe, entre la primera y segunda bolsa faríngea o entre el tubérculo impar, y la cópula, se llega a formar ¿qué? Una estructura, un orificio que se llama el agujero ciego. ¿De acuerdo? Ese agujero ciego sigue progresando, sigue desarrollándose y posteriormente forma ¿qué estructura? El conducto tirogloso. Estas estructuras siguen desarrollándose, van descendiendo por la altura del cuello, va migrando y posteriormente se llega a ubicar entre el tercer a cuarto cartílago traqueal. Es así que aproximadamente en la séptima semana, a partir de esta estructura endodérmica, se llega a formar las células foliculares. ¿Qué son las células foliculares? Que ya vamos a ver más adelante en la parte de histología. Son células cúbicas que están agrupadas, yo lo llamo así como un estadio, de tal manera que forman círculos. Este círculo se llama folículo tiroideo. Pregunta de examen. Entonces, cuarta semana entre el tubérculo impar y la cópula, que se forma a partir del endodermo, ¿quién se forma? Agujero ciego, este da origen al conducto tirogloso, que posteriormente en la séptima semana forma las células foliculares, que posteriormente forman folículos, y la reunión de folículos que forma la tiroides. Y esta tiroides, ¿qué pasa? Migra desde la parte superior de donde estaba el agujero ciego, sigue, ¿hasta dónde? Hasta la altura del cuello, entre el tercer y cuarto cartílago traqueal. Entonces, por ahí ya observamos cómo es que se forma la glándula tiroides. ¿De acuerdo? Por otra parte, vamos por acá,
A la séptima semana también ocurre lo siguiente. Yo que te dije que aquí había las hendiduras faringeas y todo lo que era la parte interna, ¿cómo se llamaba? La bolsa faríngea. Entonces, hay bolsas faríngeas de arriba hacia abajo, que va el 1, el 2, el 3 y el 4. El 3 y abajo el 4. Entonces, aproximadamente también, por acá lo voy a escribir con otro colorcito, aproximadamente también a la séptima semana, ¿qué ocurre? A partir de la cuarta bolsa faríngea, se empieza a desarrollar una estructura que se llama el cuerpo último branquial. Último branquial. Acuérdate de este nombrecito. ¿Por qué es importante el cuerpo último branquial? Porque este amiguito, ¿a quién va a contener? Va a contener a unas células que vienen o que van a provenir de la cresta neural. A partir de esta, se va a originar ¿qué? En la séptima semana se sigue desarrollando algo que son las células parafoliculares, o también denominadas células C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué sí o sí te tienes que acordar? Lo siguiente. Por acá. 1. El cuerpo último branquial. Otro. Agujero ciego. Otro. Conducto tirogloso. ¿Sí? Por un lado, agujero ciego, conducto tirogloso, células foliculares. Por otro lado, séptima semana, cuarta bolsa faríngea, cuerpo último branquial, cresta neural, pregunta de examen, células C o células parafoliculares. Entonces, en el examen, ¿qué te van a preguntar? ¿A partir de dónde se origina o de qué capa germinativa se origina la tiroides? A partir del endodermo. ¿Entre dónde? Entre el tubérculo impar y la cópula. ¿A partir de quién? Agujero ciego que da origen al conducto tirogloso. Séptima semana, cuarta bolsa faríngea, cuerpo último branquial que contiene células de la cresta neural. ¿A quién origina? Células parafoliculares o también denominadas células C. ¿De acuerdo? Vamos por acá, en la imagen de la derecha, y para agregar algunos datitos más. Tú sabes que la tiroides, y lo has visto en anatomía, que la tiroides está acompañada, así como tiene la tiroides, entonces por acá, para ir conociendo un poquito más, la tiroides está compuesta por dos tipos de células. Uno, que son las células foliculares, y otro que son las células parafoliculares. ¿Sí? Entonces, las células foliculares, si te preguntan de dónde o de qué capa germinativa viene, del endodermo. Mientras que las parafoliculares, ¿de qué capa germinativa, si lo queremos llamar de alguna manera, o de qué estructura embriológica proviene? De la cresta neural. ¿De acuerdo? Entonces, esos datitos debes sí o sí acordarte. ¿De acuerdo? Por acá vamos a agregar algunos datos más importantes. ¿Sí? A la octava semana, ¿qué ocurre? Tú sabes que va descendiendo por un canal que es el conducto tirogloso. Llega la tiroides a su ubicación que normalmente la tenemos,
pero todo ese conducto tirogloso tiene que degenerarse, con el objetivo de que ahí no haya una comunicación entre la tiroides y la parte de la orofaringe. Entonces, a la 8ª semana empieza la degeneración, ¿de quién? Del conducto tirogloso. ¿Sí? 8ª semana. 10ª semana, ¿qué ocurre? Aparecen los folículos tiroideos. A la 7ª aparecían las células foliculares. Estas se van agrupando y ya forman los folículos tiroideos. 10ª semana. 11ª semana. ¿Qué ocurre? O semana 11. Tú sabes que las células foliculares empiezan a producir una sustancia que se llama ¿qué? El coloide. ¿Eso en qué semana ocurre? 11ª semana. ¿Sí? Entre la 11ª y la 12ª semana, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Inicia producción ¿de qué? De coloide. ¿Eh? Y el último datito que sí puede ser pregunta de examen es en la semana 14 o en la 14ª semana. ¿Qué ocurre? Inicia la producción de T3 y T4. Pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, esta es la parte embriológica que sí o sí se deben acordar. Pero en especial los dos datitos que arriba les he mencionado. ¿Sí? Ahora vamos a la parte histológica. ¿Qué te dice la parte histológica? Lo vamos a poner por aquí de rojo, ¿ya? Para que lo puedan observarme. 2. Histología. En la histología de la tiroides, realmente créeme que es muy sencillo. Es de la parte de histología más sencilla que vas a ver. Entonces, ¿qué te tienes que acordar? En primer lugar, las células que lo conforman y la estructura que lo envuelven. Entonces, la tiroides, como muchos de los libros de anatomía lo mencionan, es una estructura en forma de H que en la parte central puede tener un istmo, que en la parte central tiene un istmo y que puede tener un tercer lóbulo piramidal. Entonces, ¿qué te dice? La tiroides es una estructura que está envuelta por una cápsula. ¿Una cápsula de qué? De tejido conectivo denso irregular. ¿Sí? Es una capa de tejido conectivo denso irregular. Pero esa capa es doble. Es decir, es una doble capa o es una doble cápsula. ¿De acuerdo? Entonces, esa doble cápsula envuelve a una estructura. A esa estructura que denominamos en el caso de la tiroides como folículos tiroideos. ¿De acuerdo? Entonces, si es que te preguntan cuál es la organización histológica de la tiroides, tú tienes que contestar que se conforma en folículos tiroideos. ¿Y los folículos tiroideos qué son? Vienen a ser agrupaciones de ¿qué? Agrupaciones de ¿qué? De células foliculares. ¿Y las células foliculares qué son? Son estructuras que tienen más o menos esta característica, que pueden estar así o
pueden estar así. O incluso pueden estar así. Es más, se dice que en algunas oportunidades pueden tener unos pelitos hacia el coloide, que es la estructura central o el líquido central. ¿Qué son estas estructuras que parecen pelitos? Microvellosidades. Microvellosidades. Entonces, las células foliculares normalmente en una persona que está sin alguna enfermedad, sin ninguna alteración de su tiroides, ¿qué pasa? Las células foliculares son cúbicas con núcleo central y redondo. Y que por ahí pueden o no tener pelitos, que serían las microvellosidades. Pregunta de examen, ¿cuál es el epitelio del folículo tiroideo? Es un tejido epitelial simple, cúbico. Y en algunos libros te agregan que puede tener con microvellosidades. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué pasa si una persona está alterado y produce menos cantidad de hormonas tiroideas? Es decir, por ejemplo, en los casos de hipotiroidismo. Llámese a la baja función de la tiroides. ¿Qué sucede? Las células se vuelven planas con su núcleo basal y aplanado. Entonces así, aquí las células son planas. Mientras que, ¿qué ocurre en el caso contrario? En que las células empiezan a producir gran cantidad de hormonas, es decir, una hiperfunción, es decir, de un hipertiroidismo. ¿Qué ocurre? Las células se vuelven cilíndricas con su núcleo basal y alargado. Aquí son cilíndricas. Y como están produciendo gran cantidad de hormonas, las microvellosidades van a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Qué estructura se llama el contenido? Es el coloide. ¿Qué células acompañan también a las células foliculares? Su mismo nombre lo dice y está por acá, que son las células parafoliculares o también denominadas células C. ¿Y por qué se denominan células C? Porque producen una hormona que se llama la calcitonina. De acuerdo, de ahí su nombre de célula C, mientras que las células foliculares producen las hormonas tiroideas. Si te das cuenta, por aquí hay una cápsula de tejido conectivo que ya lo hemos visto, es una doble cápsula. ¿De acuerdo? La imagen de la izquierda es un esquema, mientras que la imagen de la derecha es un corte histológico. ¿Con qué tinción? Con tinción hematoxilina eosina, en donde vamos a ver que la parte central es el coloide, este es el coloide, la parte periférica son las células foliculares y todo esto que conforma los folículos tiroideos. Una cosita y un datito por acá. Si es que se percatan por acá, hay una célula, por acá hay otra, que está solita y con un citoplasma bien claro. ¿Ya? ¿Qué sucede o a qué se denomina esa célula? Esa célula es la famosa célula C o célula parafolicular.
folicular. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la estructura histológica, ¿ya? Todo lo que refiere a la histología de la tiroides, células foliculares y células parafoliculares. Y por último, antes de pasar a la resolución del caso clínico, un detalle así pequeño y sucinto de cómo es que se regula entre las hormonas que producen, sobre todo las glándulas paratiroides y el calcio, porque eso también he visto que por ahí te lo piden. ¿Ya? ¿Qué ocurre? La célula o la glándula tiroides ya hemos visto que produce T3, T4, ¿sí? Ya hemos visto que produce esas dos hormonas, tanto T3 como T4. Pero, ¿qué debemos acordarnos respecto a la glándula tiroides? Si lo vamos a poner por acá. Es que la glándula tiroides es estimulada ¿por quién? Por el hipotálamo. ¿Mediante qué hormona? La TSH, o también denominada hormona estimulante de la tiroides o tiroglobulina. Entonces, esta, al estimular a la tiroides, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la tiroides produzca dos hormonas, que es la T3 y la T4. T3 y T4. Pero, pregunta de examen, la T3, la glándula tiroides, ¿cuánto aproximadamente produce de T3? El 20%. Mientras que ¿cuánto produce de T4? El 100%. Pero tú te preguntarás, entonces el otro 80%, para completar el 100% de T3, ¿de dónde se produce? El 80% restante proviene de la conversión de T4 en T3. Conversión. De T4 a T3, ¿sí? Por una hormona, perdón, por una enzima que se llama la desiodasa. Desiodasa, ¿de acuerdo? Entonces, otro datito fisiológico más que debes de saber es que por acá lo pongo ojo. Es que si nosotros comparamos entre T3 y T4, claro, la tiroides produce más T4 que T3, pero de las dos, ¿cuál es la más potente? Es decir, ¿cuál va a ejercer mayor función? La más potente es la T3. Pregunta de examen. ¿Sí? La T3 es más potente que la T4. Pero otro dato, así como es más potente, ejerce más función, tiene menos vida, tiene vida más corta. Me refiero a quién? A la T3. ¿Sí? Es más potente, pero tiene vida más corta. Se produce menos, ¿y quién se produce más? T4. T4, ¿a quién origina? A T3 en la conversión ya a nivel sanguíneo. ¿De acuerdo? Ahora ya vimos algo de la fisiología de T3 y T4 y vámonos a la fisiología de las glándulas paratiroides. ¿Sí? Ahora, la paratiroides es una hormona que así lo ves, es un par de hormonas, son cuatro glándulas que si te das cuenta son pequeñitas, pero que ejercen una función muy, muy importante en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque gracias a la paratiroides tú regulas dos iones o dos sustancias fundamentales en el organismo, que es el calcio y que es el fósforo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? La paratiroides, ¿qué hormona va a secretar? Va a secretar una hormona que se llama la paratohormona, o también denominada PTH. ¿Sí? Esta
paratormona está regulada en nuestro organismo por dos estructuras que le he mencionado, el calcio, el fósforo, dos de las principales. Hay más, pero esos son dos de las principales. ¿Qué ocurre? Cuando disminuye el calcio a nivel sanguíneo, es decir, en el plasma, este calcio va a estimular ¿a quién? A la glándula paratiroides. ¿A qué? Para que esta glándula paratiroides que secrete PTH, paratormona. Al secretar PTH, ¿qué va a ocurrir? Va a hacer que a nivel óseo, a nivel de tu huesito, ¿qué ocurra? Ocurra el aumento de calcio. ¿Sí? Entonces, ocurre el aumento de calcio. Entonces, vamos por acá. La disminución de calcio en el plasma estimula la glándula paratiroides que secrete la PTH y este aumenta el calcio en sangre. ¿Sí? Entonces, la paratormona, gracias a quien se secreta a la disminución de calcio. Pero también, ¿a quién más se secreta? Puede secretarse por la disminución de calcio o por el aumento de fósforo. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen. ¿Quién regula la secreción de paratormona? El calcio y el fósforo. Si hay poco calcio o hay mucho fósforo, ¿qué ocurre? Secretan PTH gracias a la glándula paratiroides para que aumente el calcio en sangre y disminuya el fósforo en sangre. ¿Gracias a qué? A la eliminación del fósforo por la orina y al aumento de calcio en sangre gracias a quién? A la reabsorción ósea. ¿Por qué? Porque la paratormona, ¿a quién va? Va y activa a una celulita, que lo vamos a dibujar de esta forma. Una celulita que está a nivel del hueso. ¿Cómo se llama? El osteoclasto. Entonces, si tu cuerpo detecta que hay poco calcio y mucho fósforo, ¿qué dice? ¿A quién lo activa? A la glándula paratiroides. La paratiroides que secreta paratormona. La paratormona va y dice, oye, osteoclasto, trabaja. El osteoclasto es como aquel que empieza a excavar en la tierra. Entonces, ¿en dónde empieza a excavar? Acá. Ahí. ¿Y qué empieza a secretar? Calcio. ¿De acuerdo? Mientras que por otra parte la paratormona va al riñón. ¿Para qué? Para que elimine fósforo y con esto que logre la disminución de fósforo en el cuerpo. ¿Sí? Caso contrario, vamos por acá. Si hay aumento de calcio y hay poco fósforo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que ese aumento de calcio va a decir, ay, para, glándula paratiroides, lo va a inhibir a la glándula paratiroides. ¿Para qué? Para que la paratiroides disminuya la secreción de PTH. Si yo disminuyo la secreción de PTH, el osteoclasto ya no se va a activar, el riñón ya no va a eliminar mucho fósforo y ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a disminuir el calcio, porque ya no va a haber osteoclasto, y va a aumentar el fósforo, porque ya no se va a eliminar por la orina. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la parte fisiológica que tenemos que acordar. ¿De acuerdo? La parte de la fisiología. ¿Sí? Bueno, después de haber hecho ese breve repaso anatómico, histológico y fisiológico,
y embriológico, tanto anatómico no, más que todo embriológico, histológico y fisiológico, vamos a pasar al detalle de cada uno de los puntos más importantes que nos dan en el caso clínico. ¿Sí? Vale. Pasamos en sí al caso clínico. Vamos a poner acá 4. Caso clínico. ¿Qué te dice el caso clínico? El caso clínico te relata y empieza de esta forma. Es una niñita, acá, es una niñita de 10 años de edad, ¿sí? Esta niñita de 10 años de edad empieza el relato que sufre de ¿qué? Nerviosismo. ¿Qué más? Tiene poca tolerancia al calor, intolerancia al calor. ¿Qué más? Está decaída. Un ánimo decaído, triste, apagada, todo eso. ¿Sí? Entonces tiene nerviosismo, intolerancia al calor y decaída. Punto. Nada más. ¿Qué nos dice además? Dice que antes, por acá hay que ponerlo, e incluso de otro color hay que ponerlo. ¿Qué nos dice? Antes nos menciona que acá la niña no tenía diarrea, no había deposiciones líquidas, no tenía diarrea, no tenía taquicardia, es decir, no se había aumentado la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? No ha disminuido de peso. ¿Mm? No se ha caído el cabello. ¿Qué más? El sueño era normal. ¿Qué más? Y el rendimiento escolar era adecuado. Entonces, prácticamente, mira, antes que le suceda todo esto, te das cuenta que era normal la niña. Era una persona normal, aparentemente. ¿Sí? No tenía diarrea, no tenía taquicardia, no había pérdida de peso, no había problemas con el rendimiento escolar y el sueño, dormía tranquila, normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos dicen por acá? Vamos por acá poniendo. ¿Qué más? Del mismo color. Su menstruación era regular. No había problemas en la menstruación, era regular. ¿Qué más? Nació de parto eutóxico, es decir, parto vaginal. Tuvo un desarrollo psicomotor normal. La curva de crecimiento era ok. Curva de crecimiento estaba normal, ok. Pero hay un datito que por aquí lo mencionan y lo voy a escribir de otro colorcito, ¿ya? Un datito muy importante. Era que su dieta tenía abundante sal yodada. Aquí hay que dejarle este datito que más adelante lo vamos a usar. Entonces, el caso clínico, métele en la cabeza, es una paciente, una niña de 10 años que antes de ponerse nerviosa, intolerante al calor y decaída, estaba normal. Y por ahí nos menciona que tenía dieta rica en sal yodada. Punto. Rica en yodo. ¿Sí? ¿Qué más menciona?
Menciona el siguiente datito. Menciona el siguiente dato. Vamos a ponerlo por acá. Colorcito. Los antecedentes familiares. ¿Qué dice en cuanto a los antecedentes familiares? Que el papá tenía una enfermedad que se llama hipotiroidismo. Subclínico. Ya vamos a explicar más adelante a qué se refiere. ¿Sí? Por acá, ahora vamos a pasar al examen físico. ¿Qué encontraron en el examen físico? Y lo vamos a poner por acá. Vamos a separarlo para tener... ¿Qué te dice en cuanto al examen físico? Te dice que la paciente tenía un peso de 55 kilogramos, que es un percentil 97, ya te voy a explicar a qué se refiere. Siguiente, una talla de 157.6 centímetros, que tiene un percentil de 98. Siguiente, un IMC, índice de masa corporal, de 22.34, que es un percentil de 85. ¿Qué más? Que su presión arterial tenía una presión arterial sistólica de 166, que es mayor al percentil 99, y tenía una presión arterial diastólica de 75, que es mayor o de aproximadamente percentil 90. ¿Qué más? Te dice que tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Latidos por minuto. ¿Sí? Antes de pasar a la explicación de eso, sigamos explicando qué más exámenes al examen físico encontraron, qué otras cositas encontraron. Vamos por acá. ¿Qué otras cosas encontraron acá? En el cuello, cuando le examinaron, encontraron que la tiroides estaba aumentada de tamaño, ¿sí? Que era elástica y no había nódulos. Al verlo los ojos no había exoftalmos, ya vamos a explicar a qué se refiere. ¿Qué más? Que a nivel del corazón estaba ok, a nivel del tracto gastrointestinal estaba ok, que tenía una evaluación de Tanner, ya vamos a explicar a qué se refiere, de estadio 4. Y un datito por aquí importante, que es el temblor fino. Por acá lo voy a poner. Temblor fino en extremidades. En las extremidades. ¿Sí? Entonces, esos datos se encontraron al examen físico. Para esto vamos a desglosarlo y tenemos que, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Por aquí y de aquí lo voy a borrar, mira. Cuando es adulto,
Cuando es un adulto, tú, yo, ¿qué te dicen? ¿Tienes peso? Tienes tanto. ¿Tienes tu talla? Tienes tanto. Y si tú haces el peso entre la talla al cuadrado, lo divides, se encuentra algo que se llama el IMC, algo que muchas mujeres temen. Por ejemplo, un IMC de una persona normal es entre 18.9 hasta 24.4. Es decir, está normal. Si tiene 25 hasta 29.9, se dice que la persona tiene sobrepeso. De ahí, cuando tú vas al gimnasio, te preocupas por eso. Si tiene de 30 más, se dice que tiene obesidad. ¿Ya? Pero esto lo calculas de esta forma, dividiendo el peso entre la talla. Pero en los niños es diferente, ¿ya? No te vayas a confundir y vayas a decir, tiene los valores de un adulto y le sale normal. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Porque en el niño se hace con unas tablas que lo establece la Organización Mundial de la Salud, en donde compara el peso con la talla, hay curvas, y a esas curvas lo llaman percentiles. La curva menor es del percentil 10 y la curva mayor es el percentil 90. Es decir, todas las personas que tengan o que comparen, por ejemplo, dando un ejemplo, una talla de 70 y un peso de, no sé, 19, se intersecta ahí. Es decir, cae entre las líneas del percentil 10 y el percentil 90. Eso se dice que es normal. Pero si cae por debajo del percentil 10, se dice que está muy pequeño o que tiene bajo peso. Y si cae por encima del percentil 90, se dice que está con sobrepeso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo siguiente, y vamos por acá, es que tu pacientito pesaba 55, claro, dice 55, es una niña, 55, yo peso también 55, incluso menos, o un poquito más, pero en la niña tiene un percentil de 97. ¿Qué significa un percentil de 97? Que está por encima del percentil 90, es decir, tiene un aumento de peso. ¿Ya? La talla te dice que tiene 1,57 m, ¿ya? 1,57 m. Pero tú dirás, está normal, pero si lo ves con el percentil, está en un percentil 98, está por encima del percentil 90. Es decir, está aumentada en talla, está muy grande. Pero si jugamos con estos dos valores, nos sale un IMC, un índice de masa corporal, de 22.3. Si te acuerdas, en el adulto el 22.3 es normal, sí es normal, pero en la niña hace un percentil de 85. Cuando hablamos de IMC, ahí cambia, ya no es 90 ni es 10, ahí es entre 10 y 85. Las personas que están entre 10 y 85 son normales, las que tienen de 85 a más se considera sobrepeso. Entonces, esta niña tenía un percentil 85. Entonces, ¿qué tenía? Sobrepeso. Estaba gordita. ¿Qué más? La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Tú cuando tomas la presión tienes que ver si la presión está elevada o está disminuida. Eso en los adultos lo haces solamente tomando la presión, pero en los niños también se hace con tablas, ¿sí? Y si el niño tiene uno de los dos por encima del percentil, PS significa percentil, por encima del percentil 95, que se dice que tiene hipertensión. Hipertensión. Tiene hipertensión arterial. Te cuento que la niña tiene hipertensión arterial. A simple vista, entonces, es una niña de 10 años que antes estaba normal, que consumía dieta rica en sal yodada y que ahora ha empezado con nerviosismo, intolerancia al calor, decaída y que tiene sobrepeso e hipertensión arterial. La frecuencia cardíaca está normal. Por aquí el cuello, vamos al cuello.
Normalmente, cuando tú te palpas el cuello, vas a encontrar una estructura dura que es el cartílago tiroides. Y por debajo de ese, ¿quién está? La glándula tiroides, que normalmente no se debe palpar. Si se palpa, es porque está aumentada de tamaño. Y si está aumentada de tamaño, ¿es por qué? Porque está trabajando más. Entonces, cuando la tiroides está aumentada de tamaño, esto se denomina bocio, ¿sí? La tiroides aumentada de tamaño significa o se llama bocio. Y vamos a por aquí poner una imagen de cómo se ve una persona con bocio. Una persona con bocio se ve de esta forma, así. Mira, ve, el cuello está aumentado. Eso significa bocio. ¿Qué es el bocio entonces? Es que la glándula tiroides en un inicio del bocio está trabajando más. Y si está trabajando mucho, ¿qué se denomina eso? Un hipertiroidismo. ¿Ya? Por aquí lo dejamos, pero sígueme la hilación, ¿ya? Si está aumentada mucho, hay un aumento de trabajo en la tiroides, eso en un inicio se llamaría hipertiroidismo, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Que no hay exoftalmos. ¿Por qué es importante el exoftalmos? Porque en las personas que tienen hipertiroidismo, es decir, la glándula tiroides ha aumentado tanto su trabajo, los ojos se les salen. Entonces, los ojos saltones, así como los Simpson, en Homero Simpson, Bart Simpson, los ojos grandes y saltones, a eso se denomina exoftalmos. Pero la niña no lo tenía. El corazón estaba ok, no había problemas en cuanto a la parte intestinal y el Tanner. ¿Qué es el Tanner? El Tanner es una forma de evaluar el desarrollo sexual de los niños y parte de la adolescencia. ¿Qué se dice o qué se evalúa? Se evalúa el vello púbico, tanto en varones como mujeres, y las mamas en el caso de las mujeres. Cuando hablamos de un estadio 4, es decir, que tienen un buen desarrollo sexual, es decir, se ha desarrollado adecuadamente, ¿sí? Y de ahí el dato importante es el temblor fino, es decir, que cuando se estaba sentada o les decían, estira las manos, temblaba sus dedos. No sé, dame las manos, temblaba sus dedos o temblaba su mano. A esto se llama temblor fino. ¿Y por qué se produce el temblor fino? También por un aumento de trabajo de la glándula tiroides. ¿En qué personas se ve? En personas con hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, date cuenta, es una niña de 10 años con sobrepeso, hipertensión, que antes estaba normal, que consumía sal yodada y que ahora tiene nerviosismo, intolerancia al calor, está decaída y que por ahí tiene bocio con temblor fino, que no son señales de hipertiroidismo. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¿Qué más? Por acá también nos mencionan que la paciente, por acá, se hizo algunos exámenes de laboratorio, unos exámenes auxiliares. ¿Sí? ¿Cuáles son esos exámenes auxiliares? Tres de las sustancias principales. La TSH, que encontraron un valor de 0.03, perdón. La T4, que encontraron un valor de 1.16. La T3, que encontraron un valor de 4.99. ¿Qué otros exámenes? La glucosa,
que encontraron un valor de 98. ¿Qué más? El calcio, que encontraron un valor de 10.1. ¿Qué más? El colesterol, que encontraron un valor de 147 y los otros que lo mencionan, que están normales, ¿ya? Pero estos vamos a discutir. ¿Por qué? Porque estos sí hay algunas alteraciones. ¿Cuáles son? Primero, la TSH, si tú lo comparas con los valores, está disminuida. ¿Qué más? La T4 es un valor que está ok, pero la T3 está muy aumentada. ¿Sí? ¿Qué más? La glucosa está ok, el calcio, vamos con el calcio, está aumentado. Y el colesterol está ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores está alterado? Este y este. Analizando esos valores, ¿qué tenemos que acordarnos? Nosotros normalmente sabemos que la TSH, ¿a quién va a estimular? Secretada por el hipotálamo, va a estimular a la tiroides, ¿sí o no? La tiroides, al ser estimulada, ¿qué va a secretar? T3 y T4. Entonces, si hay mucha TSH, ¿qué va a estimular? Que se secrete bastante T3 y bastante T4. A eso, ¿cómo se denomina? Hipertiroidismo. Caso contrario, incluso este es un hipertiroidismo secundario, ¿ya? Mira, cuando aumenta la cantidad de T3 y de T4, ¿qué va a pasar? ¿O por qué está sucediendo? Porque la glándula tiroides está trabajando y secretando mucho T3, mucho T4. Eso se llama hipertiroidismo. Pero también puede ocurrir el caso que de arriba lo esté estimulando la tiroides para que secrete también mucho T3 y mucho T4, que eso también se llama hipertiroidismo, ¿ya? Pero puede ocurrir el caso contrario, en la cual el T3 está muy poquito, mientras que el T4 también está muy poquito. Y si se está disminuyendo T3 y T4, ¿quién lo detecta? El hipotálamo. ¿Y qué empieza a secretar? Aumenta su secreción. ¿Sí? Cuando encontremos estos valores, disminuido acá T3, T4, pero aumentado TSH, a eso ¿cómo se llama? Un hipotiroidismo. ¿Sí? Pero también puede ocurrir el caso que la TSH esté disminuida y como está disminuida también va a estar disminuido tanto T3 como T4. También se llama hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué está ocurriendo en este caso? Te das cuenta que hay TSH muy disminuida, T4 que está ok y T3 que está aumentada. ¿Quién está trabajando entonces más? Estos dos de acá. Es decir, ¿qué estamos logrando con esto? Un aumento del trabajo o una hiperfunción. ¿De quién? De la tiroides. ¿Por qué? Porque el T3 está tan aumentado que se ha elevado. ¿Y eso qué está generando? Un hipertiroidismo. ¿Sí? ¿Qué más? De estos otros valores, ¿quién más estaba alterado? Este de acá, el calcio. ¿Qué está sucediendo con el calcio? Yo que te dije, tú secretas PTH para tu hormona, ¿y qué sucede con el calcio? Aumenta el calcio. Entonces, si está aumentado el calcio en el caso del paciente, ¿quién está trabajando más? También, ¿quién? La paratormona. Entonces hay una hiperfunción de
la paratiroides. Es un hiperparatiroidismo, ¿sí? Porque el calcio está muy aumentado, es porque está secretando mucha paratormona, y la paratormona, ¿qué hace? O que producía el aumento de calcio en sangre, ¿sí? Si te das cuenta, entonces es una niña de 10 años que estaba bien, consumía sal yodada, que tiene sobrepeso, hipertensión, y ahora está con un problema de bocio, producto de la hiperfunción, tiene un problema de hipertiroidismo, que lo hemos encontrado en los exámenes de laboratorio, y también tiene una hiperfunción de la paratiroides, ¿sí? Entonces, esa función tanto de la tiroides como de la paratiroides, de ahí se vio reflejada en qué? En el examen que le hicieron, ¿sí? ¿Qué examen le hicieron posteriormente? Le hicieron una ecografía. Y ahí te dan valores del istmo, del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo, y te dan valores. Esos valores, si tú lo comparas, tiene una tiroides grande. Como te dije que se llamaba la tiroides grande, se llamaba un bocio, ¿sí? Pero que también encuentran en la ecografía que es heterogéneo, es decir, que tiene manchas, se ven manchas claras, manchas oscuras, y tiene pseudo nodular. Y esto es importante porque normalmente yo que te dije, las células formaban algo que se llamaban los folículos tiroideos. Estos folículos se denominan, en algunos casos lo llaman nódulos, se van formando circulitos, rueditas, pero cuando se agrega la palabra pseudo, es decir, es que entre que está y entre que no está. Es decir, estos en algunas partes están fallando o no se encuentran llenos de coloide. Están siendo destruidos. ¿Sí? Eso se llama pseudonodular. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Después de esto, después de haber examinado por primera vez a la paciente, menciona acá, en el caso clínico, estoy contando todavía, no estamos resolviéndolo. ¿Qué menciona? Te menciona que un mes después que lo examinaron por primera vez, ¿qué ocurrió? Encontraron y le hicieron nuevos exámenes de laboratorio. ¿Qué encontraron? La TSH, ¿cuánto tenía? 16.26. Y la T4 libre tenía 0,58. ¿Sí? ¿Qué más encontraron? Unas sustancias que son los anticuerpos. AC se simboliza antitiroglobulina. Y la encontraron en un valor de 1512. ¿Qué más? Un anticuerpo antimicrosomal. Y lo encontraron en un valor mayor a 100. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos estos valores, ¿qué tenemos? Que la TSH está bastante aumentada y la T4 libre está bien disminuida. ¿Qué ocurría? Teníamos hipotálamo, teníamos tiroides, y normalmente la tiroides, ¿qué secreta? T3 y T4. ¿De acuerdo? Si secreta T3 y T4, para decir que la tiroides está funcionando muy excesivamente, ¿qué debe aumentar? Debe haber abundante T3,
abundante T4. Y normalmente si hay abundante T3, abundante T4, ¿qué pasa con la TSH que secreta el hipotálamo? Disminuye. A eso que se llama hipertiroidismo, que ya lo hemos visto hace un ratito. Mientras que, el caso contrario, ¿qué pasa si la T4 o la T3 están disminuidas? Es decir, que la glándula tiroides no está trabajando. ¿Y qué pasa con la retroalimentación hacia arriba? Que el hipotálamo que va a empezar a secretar va a decir, oye, no estás trabajando, entonces voy a secretar abundante TSH. ¿Para qué? Para que estimule abajo, porque abajo está secretando muy poco. ¿Esto cómo se llama? Un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo, ¿sí? Estos dos valores que nos están dando acá nos indican que la paciente ahora tiene un hipotiroidismo. Es decir, hace un mes atrás tenía hipertiroidismo. Ahora que tiene un hipotiroidismo. Ahora, para explicar los dos valores siguientes, tenemos que acordarnos de lo siguiente, de esta imagen que les voy a mostrar a continuación. La de acá. Nosotros normalmente, y creo que ustedes lo han visto en la parte de fisiología, normalmente tenemos, esta es una célula folicular, que ya sabe la captación de yodo, el procesamiento, y de ahí forma T3 y T4, y lo lleva a liberar, ¿en dónde? A nivel, o almacenar a nivel del coloide. Entonces, ¿qué nos debemos acordar acá? Primero, la tiroglobulina, que está acá, mira, tiroglobulina, tiroglobulina, tiroglobulina. De ahí, antimicrosomal. ¿A qué llamamos antimicrosomal o también denominada anticuerpos antiperoxidasa? ¿Sí? ¿En dónde está la peroxidasa? Acá está, mira. ¿Qué hacía la peroxidasa? Unía la tiroglobulina con el yodo para formar T3 o T4. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, en el paciente, ¿qué han encontrado? Anticuerpos, es decir, sustancias que atacan a la peroxidasa y sustancias que atacan ¿a quién? A la tiroglobulina. Y esto lo han encontrado en 1512 y por sobre 100, que son valores muy elevados, muy elevados. Es decir, la paciente tiene anticuerpos que están atacando a su mismo cuerpo, a la enzima peroxidasa y a la tiroglobulina. ¿Sí? Y a partir de esto empezamos a mencionar lo que viene a continuación, que es lo que tiene nuestro paciente. ¿Ya? Mira. ¿Ya? Entonces, en resumen, para que se entienda, nuestro caso clínico se trata de una niña de 10 añitos que era normal, que no sufría de nada, pero que luego, ¿qué le encontraron? Que estaba nerviosa, estaba decaída, y por ahí, ¿qué más le encontraron? Sobrepeso, tenía problemas de hipertensión arterial, hipertensión, ¿qué más? Y tenía temblor fino, ¿sí? Después de un mes, y esto en los exámenes de laboratorio que encontraron, en el examen físico también, bocio, es decir, que la glándula tiroides estaba muy grande, y nosotros analizando que encontramos un hipertiroidismo más un
paratiroidismo. Esto, ¿por qué lo evidenciamos? Porque hay un aumento de calcio. Y el otro, ¿por qué lo evidenciamos? Porque en los exámenes de laboratorio el TSH está disminuido y el T3 está aumentado. Después de un mes después, ¿qué ocurre? La paciente ahora ya no tiene esto, sino, ¿qué pasa? Ahora tiene hipotiroidismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el TSH está bien aumentado y el T4 está bien disminuido. Además tiene algunos anticuerpos de los que ya hemos hablado. ¿Sí? Entonces, mira, es una niña que antes era normal, de ahí cursó con un problema de hipertiroidismo y que posteriormente cursó con un problema de hipotiroidismo. Pero tú te preguntarás en tu cabeza, ¿cómo puede ocurrir en un paciente que tenga las dos enfermedades? En un tiempo una y en un tiempo después la otra. Es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Sí? Entonces, tenlo en tu cabecita muy bien todo lo que hemos hablado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es lo que tiene la paciente. ¿Sí? Y es una enfermedad, mira, vamos por acá, la resolución en sí del caso clínico, es una enfermedad que se produce generalmente en mujeres que se denomina tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? ¿Qué nos indica la tiroiditis de Hashimoto? Vamos por acá. ¿O qué es? Y vamos a ir explicando qué pasó en el paciente uno por uno. ¿Ya? La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad en la cual nosotros, que normalmente tenemos nuestra tiroides con nuestras células foliculares, están ahí, normalmente nosotros sabemos que eso funciona, te voy contando, ¿ya? Nosotros sabemos, nos desarrollamos, la tiroides va funcionando, va secretando T3 y T4, y todo normal, todos felices. Y esto gracias a que se va formando tiroglobulina, yodo y todo el proceso que ya conoces, ¿ya? A eso, ¿cómo se llama en la inmunología? El proceso de formación de T3, T4 y que nuestro cuerpo no lo degrade, a esto se llama autotolerancia. Es decir, nuestro cuerpo puede procesar adecuadamente las sustancias que nosotros mismos producimos. Pero, ¿qué ocurre si esta autotolerancia no ocurriera? Nuestro cuerpo se atacaría a sí mismo. Y cuando nuestro cuerpo o existe una falla en la autotolerancia, cuando existe una falla en la autotolerancia, es decir, nuestro cuerpo mismo se ataca de una u otra forma, se llama una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro mismo cuerpo se ataca a sí mismo, ¿sí? Valga la redundancia. Eso porque falla la autotolerancia, seguro lo has revisado en el proceso de inmunología. ¿Qué ocurre? Ocurre tres cositas, y lo vamos a poner por acá. ¿Sí? ¿Qué ocurre?
Cuando falla o existe este proceso de autotolerancia, hay una falla acá, voy a poner una falla en la autotolerancia, nuestro cuerpo, nuestro organismo dice, hay algo mal en nosotros, siendo nuestro mismo cuerpo, ¿eh? Dice, hay algo mal en nosotros. ¿Y qué hace? Hace que nuestro cuerpo mismo, mediante la activación de linfocitos T, CD4, activa, dice, hey, algo se está produciendo en nosotros, el mismo cuerpo dice, ¿eh? Algo se está produciendo en nosotros que nos está haciendo mal. Es decir, entra en un periodo de confusión. Pero este periodo de confusión no es porque realmente sea así, sino que la autotolerancia que debería haberse dado en el proceso de inmunología no se dio adecuadamente. Entonces, la autotolerancia, la falla en esto, activa los linfocitos T y los linfocitos T CD4, ¿qué dice? Vamos a mandar a nuestras tropas. ¿Y quiénes son nuestras tropas? Por un lado, a los linfocitos CD8. ¿Qué dice? Activa a los linfocitos T CD8. ¿Para qué? Para que estos, tú sabes que los CD8 son los más destructores, uno de los linfocitos o las células más destructoras. ¿Qué hace? Dice, hoy CD8, actívate, algo nos está atacando. Entonces va y produce algo que se llama la citotoxicidad. Citotoxicidad más apoptosis. ¿Qué ocurre? En la tiroiditis de Hashimoto, entonces ocurre una falla en la autotolerancia que activa los linfocitos T CD4. Los linfocitos T CD4 activan, por un lado, a los CD8 y los CD8 producen citotoxicidad y apoptosis. ¿De qué manera? Estos, que son las células foliculares, que estaban ahí trabajando adecuadamente, viene el CD8 y ¿qué pasa? Los destruye. ¿Por qué? Porque piensa que estas células de acá están produciendo sustancias inadecuadas para el cuerpo, es decir, T3 y T4. ¿Y qué pasa con estas? Las empieza a destruir. ¿Sí? Entonces activa la CD8 para que produzca citotoxicidad y apoptosis ¿de quién? De las células foliculares, de células foliculares. Por otro lado, viene por acá y los TCD4 acompaña o activa a sus demás CD4. ¿Para qué? Para que éste active a quién? Al macrófago y el macrófago vaya y ataque a quién? A las células foliculares. Y se destruyeron, mira, se destruyeron. Mientras que por otro lado viene por acá y dice, yo también tengo que mandar tropas que me lancen balas. ¿Y a quién activa? A los linfocitos B. Y los linfocitos B, sabes que de ahí se transforman en células plasmáticas y las células plasmáticas que producen anticuerpos. ¿Y contra quién produce esos anticuerpos? Produce anticuerpos contra la peroxidasa y la tiroglobulina. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, linfocitos TCD4, les ordeno a los linfocitos B para que las células plasmáticas produzcan anticuerpos. ¿Contra quién? Contra la antiperoxidasa y la tiroglobulina, que son estructuras importantes en la formación de T3 y T4. ¿Y qué ocurre? Va y destruye ¿a quién? A las células foliculares. ¿Sí? Entonces, esto es el resumen de lo que ocurre en la tiroiditis de Hashimoto.
En conclusión, y poniendo como resumen acá, en resumen, ¿qué ocurre en la tiroiditis de Hashimoto? En resumen, ¿qué ocurre? Que la falla en la tolerancia, en la autotolerancia, hace que el mismo cuerpo destruye a quién? Destruye a las células foliculares. Entonces, tú imagínate, tienes folículos tiroideos acá. Tienes folículos. En el interior, ¿qué hay? Coloide. ¿Y el coloide qué tiene? T3 y T4. Si yo vengo y destruyo a esto de acá, es decir, por acá lo degrado, recordar también que hay vasos sanguíneos por acá. Si yo vengo acá, destruyo, lo degrado, ¿qué va a pasar? El coloide que contiene T3 y T4, ¿a dónde se va a ir? Se va a liberar a la sangre. Entonces, si yo vengo y destruyo a las células foliculares, en un inicio, ¿qué me va a aumentar? La cantidad de T3 y T4 en sangre. Entonces, ¿qué me va a producir? Hipertiroidismo. Porque estoy reventando. Imagínatelo que es como un globo que tiene abundante T3 y T4. Vienen las células, el mismo cuerpo lo destruye, ese globo libera sustancias. ¿Qué sustancias? T3 y T4. ¿Qué ocurre? Hipertiroidismo. Pero estas hormonas T3 y T4, tú sabes que tienen un tiempo de vida, es decir, se llegan a degradar. Pasa un tiempo y ¿qué ocurre? El T3 y T4 empieza a acabarse, empieza a gastarse. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora un hipotiroidismo. ¿Qué es lo que ocurrió al paciente? La paciente primero tuvo síntomas de hipertiroidismo y de ahí síntomas de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque hubo una falla en la autotolerancia que destruyó a las células foliculares. ¿Y eso cómo se llama? Tiroiditis de Hashimoto. Recordar que la tiroiditis de Hashimoto, ¿qué produce? Produce bocio. Es decir, en un inicio, antes de destruirse, empieza a inflamarse todo, se inflama todo, ocurre un periodo de inflamación de tal manera que va creciendo la glándula tiroides y se produjo el bocio. Una vez que se produjo el bocio, este va a generar un periodo de hipertiroidismo, de ahí de hipotiroidismo. ¿En dónde más? Se da más frecuente en mujeres y nuestra paciente era mujer. Se da también más frecuente en ¿quién? En niños y nuestra paciente era niña. ¿Y por qué se produce esta falla en la autotolerancia? ¿Por qué? Por factores ambientales. Por ejemplo, la contaminación. ¿Qué más? La alimentación. Dentro de eso se dice que el consumo de abundante yodo produce también una falla en la autotolerancia. Y nosotros sabemos que nuestra pacientita comía o tenía una alimentación rica en yodo. ¿Qué más también? Factores genéticos o factores por parte de la familia, hereditarios. Y la paciente, en el caso de su padre, tenía un papá con hipotiroidismo ya. Entonces tenía por ahí algunas fallas. ¿Sí? Entonces, todo eso que genera que la tiroiditis de Hashimoto sea un periodo de destrucción, en un inicio de inflamación, de destrucción, que genera hipertiroidismo e hipotiroidismo, es decir, genera dos enfermedades, por decirlo de alguna forma, en una sola
persona, ¿sí? En una sola persona. ¿Qué más tenemos que acordarnos de la tiroiditis de Hashimoto? Primero, lo que tiene el paciente o lo que tuvo el paciente. Que nuestra paciente tenía o estaba nerviosa. ¿Qué nos indica que esté nerviosa? Que la hormona tiroidea está trabajando mucho. ¿Cómo se llama? Hipertiroidismo. Tenía hipertensión. ¿Cuándo se produce hipertensión? En el hipertiroidismo. Tenía temblor fino. ¿En dónde se produce temblor fino? En el hipertiroidismo. Tenía bocio. ¿Por qué se da el bocio? Por la inflamación y el crecimiento. ¿Y por qué? También por el aumento de trabajo. ¿En dónde? En la glándula tiroides, en el hipertiroidismo. Aquí tenemos. Nosotros sabemos que si ataca a los folículos tiroideos, ¿a quién también va a atacar? A las células parafoliculares. ¿Y quiénes son las células? Las células parafoliculares, las que secretan calcitonina. Si yo destruyo las células parafoliculares, ¿qué me va a producir? Una disminución de la calcitonina y por lo tanto un aumento de calcio. También por ahí va a haber un aumento de las células paratiroides, va a aumentar en paratormona y va a aumentar también el calcio, ¿sí? De ahí un mes después, cuando ya sabes que se destruyó todo, ¿qué ocurre? Un periodo de hipotiroidismo, ¿sí? Un periodo de hipotiroidismo. Entonces, en resumen de todo, nuestra paciente, vamos por acá, entonces, nuestra paciente, que es una paciente de 10 añitos, ¿qué ocurrió con ella? Ocurrió una falla en la autotolerancia. Si ocurre una falla en la autotolerancia, va a haber un proceso de destrucción. Primero, vamos a ponerlo, de activación de linfocitos T CD4. Si yo activo a los linfocitos mediante esta falla de la autotolerancia, activo a los linfocitos TCD4, ¿qué me va a producir? Que por medio de la activación de linfocitos CD8 a la producción de anticuerpos me genere que en un inicio, aquí lo escribo de otro color, inflamación. ¿De quién? De las células foliculares de la tiroides. Y esta inflamación de las células foliculares de la tiroides, ¿qué me va a generar? Me va a generar que el paciente tenga bocio. ¿Qué más? Lo que encontraron en la ecografía. Micronódulos. Si esta inflamación de las células foliculares está tan excesiva, posteriormente, ¿qué va a producir? La destrucción de las células foliculares. Y si yo destruyo las células foliculares, que es uno de los eventos principales, ¿qué va a producir?
una liberación de ¿qué sustancias? Liberación de T3 y T4. ¿A esto cómo se denomina? Hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, tu pacientito que tenía en un inicio un hipertiroidismo, este hipertiroidismo que va a generar en el paciente la siguiente sintomatología. Por un lado, el bocio que ya sabemos cómo se explica, el nerviosismo, ¿qué más? El temblor fino, ¿qué más? La hipertensión arterial, ¿sí? Seguimos. Esta destrucción de las células foliculares llega a un momento en el cual las células foliculares ya no van a tener más cantidad de T3 ni T4. Entonces, después de la destrucción de las células foliculares pasó un tiempo. En el caso del paciente pasó un mes aproximadamente. Al mes se vio que las células foliculares que ya estaban destruidas ya no producían mayor cantidad de T3 ni T4. Entonces hay un déficit de hormonas tiroideas. En este caso, ¿qué va a producir en el paciente? Al producir un déficit de hormonas tiroideas, ¿cómo se va a expresar esto? Como un hipotiroidismo. Este hipotiroidismo en el pacientito, ¿cómo se expresa? Como sobrepeso. También, por momentos, se dice que la paciente se sentía sin ánimo o decaída. Hipotiroidismo. ¿Sí? Ahora, para esto nosotros, como sabemos que pasa de un hipertiroidismo, escenario 1, a un hipotiroidismo, que es con lo que se queda, que nosotros, ¿qué tenemos que dar como tratamiento? La hormona de manera artificial. Y para esto, ¿cómo se da? Como levotiroxina. Esto es la hormona artificial, ¿ya? La levotiroxina. La levotiroxina es la hormona artificial que se da a las personas que sufren de hipotiroidismo. Entonces a esta paciente le dieron levotiroxina, con lo cual mejora. Y se dice que ahí a los 6 meses, en un inicio, empezó, después de darle levotiroxina, ¿qué pasó? Se vuelve eutiroidea, es decir, que las hormonas tiroideas ahora están ok. ¿Y qué más? Disminuyó el tamaño del bocio. Después de 6 meses, incluso hicieron un experimento, le retiraron el tratamiento, empezó de nuevo a subir la TSH, que es decir, que tenía un hipotiroidismo. Vuelven a iniciar el tratamiento y nuevamente eutiroidea y disminuye el tamaño del bocio. Entonces, el de acá, es el resumen de todo tu caso clínico, ¿sí? De la explicación, es el resumen de todo tu caso clínico y de todo lo que hemos hablado de el periodo de autotolerancia, el periodo de activación de los linfocitos T, el periodo de
de destrucción que en un inicio produce hipertiroidismo porque se liberan T3 y T4 y posteriormente un periodo de hipotiroidismo porque ya no hay que liberar, porque ya se destruyó todo. Entonces, todo esto está resumido acá. Bueno, chicos, ha sido un placer. Con ustedes será hasta la próxima oportunidad. Gracias.